¿Cómo están, ciudadanos digitales? Hoy estamos con uno de los periodistas políticos que más ha seguido la carrera política de Enrique Peña Nieto y hoy presenta su libro La caída del telepresidente. Estoy hablando de Genaro Villamil. Vamos a estar entrevistándolo y platicando sobre él, sobre ese interesante libro. ¿Cómo están, ciudadanos digitales? Hoy nos honra tener aquí a Genaro Villamil. Hoy está presentando su libro La caída del telepresidente. Nos vamos a estar platicando sobre este interesante libro. También presento a Miguel Ángel Méndez, editor de México para Metrópoli. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el nuevo medio. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos aquí. Yo quiero empezar con cómo nació este libro. Primero nació como parte de mi trabajo de reportero, que cubrí los procesos de las reformas estructurales de Peña, del gobierno de Peña, en el Senado de la República. Y el origen era pues hacer un libro sobre explicar sobre todas estas reformas que siempre se aprueban en la madrugada, sin que la gente viera ni supiera exactamente los detalles. Y después, bueno, en el replanteamiento de los sucesos, la crisis de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de la Casa Blanca el año pasado, encuentro que estamos viviendo un proceso de crisis del modelo peñista. Yo había escrito 2 libros antes sobre el ascenso de Peña a la presidencia. Si yo fuera presidente fue el primer libro. Luego, la llegada de Peña, la campaña de 2012, que fue el gran montaje. Y este, que digamos es el análisis y la crónica de estos 3 primeros años del gobierno peñista, que han resultado ser casi como un sexenio en términos de luces, de sombras y de crisis. Pues ante todo, felicidades. Es un libro que decían en conferencia de prensa teniendo buena recepción, Sí, y que se ha vuelto, bueno, esperamos que se convierta en un boom, y que parte de la trilogía que afirmas. Yo quisiera preguntarte, bueno, yéndome directo al libro, ¿por qué Elena Poniatowska en el caso del prólogo? Señala muy interesante Elena Poniatowska el contenido del libro, pero ¿por qué Elena? Porque hay una especie de afecto y admiración de hace años de mí hacia ella, porque a raíz de la muerte de Carlos Monsiváis, que yo trabajé con él 16 años, nos hicimos, digamos, más amigos y compartimos muchas visiones críticas, y ella misma me preguntaba qué situación o qué está pasando en el país. Y yo le dije, mira, Elena, estoy preparando un libro sobre esto, o sea, los alcances de la reforma energética, lo de la reforma de telecomunicaciones. Me gustaría que lo leyeras, y si te gusta y lo quieres prologar, me encantará y será un buen libro. Y Elena fue muy generosa, no solamente generosa porque no como un quinto, le doy el texto, el manuscrito, 2 días después ya tenía el prólogo. Es decir, el mismo texto a ella la alentó a hacer el prólogo, y fue realmente un gesto de afecto, de solidaridad, y también de compartir una visión crítica, ¿no? Una visión crítica que es muy importante en alguien que para mí resulta ser la intelectual viva más importante de México. Claro, claro. Genaro, ¿qué tan difícil ha sido seguir la carrera política de Enrique Peña Nieto? Difícil porque no están acostumbrados a la crítica. Yo soy, digamos, una especie de enemigo para ellos. Te ven así, o sea, desgraciadamente te ven como si fueras enemigo, como si fueras un troll. Hay una lista en la revista MX, donde yo aparezco ahí como troll desde la presidencia. No están acostumbrados a un periodismo crítico, y eso les molesta. Si no te controlan, si no
compran, ellos desconfían y entonces todo ha sido a través de acciones circulares y ojalá algún día aceptara una entrevista crítica, cuestionadora a su modelo de gobierno. Pero bueno, al final de cuentas no he dejado y digamos, sigo y ahí está la información. Difícil, pero no imposible. Claro. Algo que me sorprendió en este libro y que la verdad lo reconozco demasiado es el rescate de algo que ha sido muy controvertido en las redes sociales, Sí. que es la tesis de Enrique Peña, Sí. ¿no? Enrique Peña lo define como una persona pues con poco conocimiento, Sí. pero el haber escrito una tesis, como lo plasmas en tu primer capítulo, en dos personajes históricos, que es Álvaro Obregón y Porfirio Díaz, Sí. pues yo creo que es un poco increíble y nos presenta mucho del camino que lleva Enrique Peña. Claro. En otras circunstancias, la tesis lo hubiera leído pues, como una curiosidad, o como algo de decir, pues, después de todo sí leyó, y después de todo sí hizo una tesis. Pero contrastado con lo que ha estado sucediendo, a raíz sobre todo de la protesta social tan fuerte que se ha dado, la visión y la idea del poder que tiene Enrique Peña Nieto está plasmada en esa tesis. Y creo que eso era lo importante, explicar que también detrás de ese gran montaje televisivo y de ese gran aparato de publicidad hay una idea del poder presidencial muy autoritaria. Es curioso que además la tesis se llamara Álvaro Obregón y el origen del presidencialismo mexicano. Él estaba ya muy claro y enfocado en el fenómeno presidencialista. Creo que desde entonces él pensaba que quería ser el presidente del país. Ya estaba viendo esos Ya estaba viendo cómo, y esos son sus dos modelos, ¿no? Claro, esos dos modelos. Genaro, habla sobre Carmen Aristegui, Sí. libro. ¿Crees que estamos regresando a esos años del PRI donde los medios estaban controlados al 100%? Se decía lo que ellos querían y los que no se alineaban eran... Estamos regresando a una pretensión autoritaria muy fuerte de control, de censura y de presiones, ¿no? A los dueños de los medios, a los periodistas críticos. Lo que creo es que les va a ser muy difícil, aunque el golpe a Aristegui es real, hace ya 4 meses que está en el aire. Creo que no les va a funcionar porque también ya hay una sociedad acostumbrada a los medios digitales, a otras maneras de encontrar y de hacer circular la información. Y que en la medida en que más cierren los espacios, más críticos se van a volver los otros espacios. Entonces, es como una de las leyes de Newton, o sea, toda acción corresponde a una reacción en igual intensidad y en sentido contrario. Entonces, es muy lamentable que se haya cerrado el espacio de Aristegui, es muy condenable, pero no han logrado, a pesar de eso, tener ese control absoluto. Bueno, en este punto marca 5 capítulos, Sí. y haces como que un recuento de todos estos daños, y lo más importante sería a futuro. Sí. ¿Qué futuro estás viendo? No estás afirmando que la caída del telepresidente, el título lo indica, es que ya esté en un declive aquí, sino en los medios prácticamente, ya no hay una... Pero ¿tú cómo ves este panorama a nivel internacional para empezar? Porque, por ejemplo, The Guardian, que hizo una serie de publicaciones muy fuertes, fue ignorado en ciertas ocasiones, y que incluso, pues, con ciertas declaraciones de Angélica Rivera, de Enrique Peña, pues quisieron decir, no pasa nada. ¿Tú qué opinas? Negar. Exactamente. Que estamos en una situación crítica, que el gobierno de Peña sigue en una situación crítica, no ha remontado esa crisis que se detonó en el otoño de 2014, y que si no hacen una lectura correcta de la crítica y de la indignación social, el tratar de imponer de una manera
todavía más autoritaria las reformas que vienen, porque ya están anunciando otras reformas para el siguiente periodo legislativo, va a ahondar esa crisis. Y que ya no es un asunto aislado de uno o dos medios, sino que ya son varios medios internacionales los que están en la línea de la crítica muy intensa y muy clara. Que si no entienden que esto... esa es la función del periodista y del periodismo, o sea, hacer la crítica y hacer la indagación. Si no lo entienden y quieren simplemente verlo de manera personal, como si fuéramos enemigos personales, esa crisis se va a agravar. Y las causas que llevaron a esta caída se van a agravar Todavía. Sí. Ya estamos a mitad de sexenio de Peña Nieto. Sí. Tú decías en algunas entrevistas que ya se le acabó. ¿Cómo vienen esos últimos 3 años a Enrique Peña Nieto dentro de los Pinos? No he dicho que se le acabó, que se le acabó un modelo de distracción o digamos de evasión de los problemas. Evidentemente va a seguir gobernando. Está en el gobierno y está ahí el equipo, ¿no? Y es el titular de la presidencia. Insisto, si no hay una modificación radical a este modelo de gobernar con propaganda, ignorando a la sociedad y acosando a los críticos, la situación se va a agravar por una crisis del que el presidente se va. Genaro, entramos a un segundo bloque de esta entrevista, sí, muy interesante, y ya regresamos con Genaro. Estamos platicando sobre su más reciente libro, La caída del telepresidente, y yo me quedé con una duda. ¿Cómo es la incidencia de los jóvenes? ¿Por qué yo soy 132 desapareció de un momento a otro? ¿Por qué ya no se hizo más presión de que vienen como presidente? Sí, los movimientos contemporáneos, digamos, emergidos así de las redes sociales y de universidades o de movimientos de inmigración como en España o como las primaveras árabes, en su naturaleza son así, es decir, emergen y luego se van diluyendo o derivan en otros movimientos. En el caso del 132, no había un núcleo organizativo sólido y además hubo toda la intención y la planeación de dividirlo y de importarlo, fragmentarlo. Creo que eso sucedió a raíz de la llegada de Peña a la presidencia, pero el efecto que tuvo el movimiento se sigue sintiendo en las generaciones jóvenes interesados en la política. Lo que sucedió en el 132 también sigue siendo un referente. En ese sentido, yo creo que más que haberse vuelto un partido político, un movimiento único, creo que se dispersó y se formaron otras células. Las condiciones que dieron lugar al movimiento siguen presentes, es decir, no hay democratización del régimen de medios de comunicación en México y hay mucha molestia por la censura. También hay mucha presión a los jóvenes para que se movilicen. Entonces, en ese sentido creo que se puede explicar lo que sucedió con el 132. Claro. Un punto que sí quisiera rescatar del libro, y es un apartado, es esta parte del Pacto por México. Sí. Que dices que cooptó completamente los trabajos de estas dos cámaras, sí, e impuso una agenda ya preestablecida con un número enorme, más de 70, 80 puntos, que tenían la intención de salir en todo el sexenio. Después fue un fracaso. ¿Tú consideras que todavía el Pacto por México está vivo? Yo creo que la elección del 2015, la elección federal, demostró que los tres partidos que firmaron el Pacto por México tuvieron una sanción. Los tres bajaron el número de votos, PRI, PAN, PRD, incluso el Partido Verde, con todo y lo que
invirtieron y las marrullerías que hicieron. En ese sentido, veo muy difícil que ese modelo pueda repetirse, aunque no imposible. Van a intentar hacerlo otra vez, porque para imponer esas reformas necesitan la docilidad de la oposición, que es como hay gobernado en el Estado de México. O sea, la oposición es nominal, entonces entran dentro de la transacción del gobernante con los partidos. Ha hecho mucho daño porque si algo hace que un sistema no entre en crisis es que hayan pesos y contrapesos y que la oposición pueda frenar ciertos excesos. Como no sucedió esto, se dieron en avalancha 11 reformas, y ahora son 12, de las cuales más de la mitad son inoperantes, que están seriamente cuestionadas. Genaro, bueno, yo la cito, dice que Enrique Peña Nieto constituye un proceso de concentración del poder y no un proyecto de restauración del Estado. Así es. Entonces, al PRI le interesa más estar en Los Pinos que gobernar. Al grupo priista que está en Los Pinos, o sea, el grupo Tlajomulco, que no es todo el PRI, le interesa más concentrar ese poder que reformar el Estado, democratizarlo. Porque desgraciadamente es un grupo de poder no solamente ambicioso, sino muy corrupto. O sea, se están haciendo riquísimos. Al país le puede estar yendo mal, pero a ellos no les está yendo mal. En términos de negocios, en términos de contratos, en términos del reparto de las otras negociaciones. Eso se logra solamente si concentras el poder. Si nadie te lo quita, ¿no? Por eso el Pacto por México. Entonces, creo que también hay otros grupos priistas que están descontentos porque no forman parte de esa burbuja de negocios y de beneficiarios de los grandes negocios del poder presidencial. Entonces, ahí hay un foco de fractura y de división. Que el PRI repite en el 2018. Veo muy difícil que el PRI pueda volver a ganar la elección en el 2018 si no modifica este modelo de gobierno de Peña Nieto. El principal damnificado es el PRI. El principal beneficiario es el que se plantea como opositor, no los que se plantean como aliados. Esa fue la elección de la elección federal del 2015. Avanzaron los que se planteaban como opositores a ese modelo. Morena, el Bronco, el Nuevo León. Y disminuyeron los que fueron los aliados. PAN, PRD y el PRI. Entonces, ahí yo veo que sí va a ser muy difícil si no se modifica este modelo de gobierno que el grupo Tlajomulco repita en el poder presidencial y que el PRI La parte del tapado, sí existirá. Se rumora que el viejo PRI quiere regresar, o más bien dicho, el PRI actual quiere regresar con esta figura del tapado. Quisiera agregar otra cosa que no dije. Esta figura del tapado en un gabinete que ya ha pasado muchísimas veces en otros sexenios, ¿no? El mismo, por ejemplo, el ministro Eiffel, que ya ha estado en diversas dependencias, yo creo que es y que han sido dos desaspirantes. Exactamente. ¿Tú crees que existe esta figura del tapado? Existe la intención de que alguien se mantenga tapado y de que lo oculten y no lo vulneren, pero ya es una práctica anacrónica. En primer lugar, tenemos un gabinete demasiado destapado para que haya un tapado. Es decir, es evidente para todos que hay dos figuras en el gabinete de Peña que están perfilados como su sucesor, que es Luis Videgaray y Julio Chong, el secretario de Gobernación y secretario de Hacienda. A lo mejor no lo son, pero están ahí los medios y la sociedad y los actores y actores reales de poder los tratan así.
Entonces, en lugar de ir contracorriente, lo que el PRI debería hacer es un juego abierto. Que quiera realmente aspirar a ser presidente, lo haga de manera abierta, de cara a la sociedad, que se hagan los planteamientos, no a esta situación que aceptó. Genaro, te agradecemos que hayas aceptado esta entrevista para Metrópoli Digital. Ya vamos a lo que es enteramente publicidad de este libro. ¿En dónde lo podemos encontrar? Está en todas las librerías comerciales, también ya están en las librerías de Sam, Está a punto de cultura, ¿verdad? Fondo de Cultura, Porrúa, Péndulo, digamos las cadenas, Sambos, ¿no? Entonces ahí pueden encontrarlo, espero que de manera accesible. Perfecto. Entonces, volvemos a agradecerte. Muchísimas gracias, Genaro, Muchas gracias. por estar en Metrópoli. Gracias. Y también a ustedes, ciudadanos digitales, por darle clic a este video y informarse de una forma más crítica sobre lo que acontece en México. Gracias, Miguel. Gracias, Rubén. Gracias, Genaro. Nos vemos para la próxima.